Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Antes de que podamos comenzar, quienes requieran activar sus subtítulos, aquí aparece un tutorial en el enlace donde ustedes pueden pinchar y ver el tutorial para poder activarlos. Ya vamos a dar un minutito para quienes lo requieran antes de comenzar ya con el tema de lleno. Bueno, me presento, mi nombre es Javiera Robles, soy Impact Developer de Incluyeme.com. Somos una empresa social con 14 años de experiencia cuyo propósito es promover la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Trabajamos en 14 países con más de 700 empresas, lo que nos ha permitido ser expertos en inclusión. No solo ayudamos a las organizaciones con sus programas de inclusión según sus necesidades, sino que también entregamos cursos y programas gratuitos a personas con discapacidad para así seguir promoviendo su empleabilidad. Hoy damos comienzo a un ciclo de webinars para Chile, enfocados en herramientas y conocimientos claves para mantenerse actualizados sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile. Entregar certezas y tips prácticos que faciliten la gestión diaria y aseguren el cumplimiento normativo, buscando generar confianza y claridad frente a los desafíos actuales, ofreciendo estrategias concretas para impulsar una cultura inclusiva y sostenible, fortaleciendo también el compromiso social y la competitividad de la empresa. El día de hoy hablaremos sobre 3 ejes relevantes al momento de gestionar la inclusión al interior de las organizaciones. Por una parte, vamos a hablar sobre el marco normativo vigente, lo esencial y actualizado, los principales desafíos. Además, vamos a comentar sobre más allá del cumplimiento de la norma a la cultura inclusiva. Y finalmente vamos a dar algunos tips prácticos y herramientas para la gestión diaria en lo cotidiano al interior de las organizaciones. En una segunda fecha, ofreceremos recomendaciones para la implementación del protocolo de ambientes laborales para que lo puedan gestionar ustedes de manera autónoma. Lamentablemente, a la fecha aún no ha sido publicado este protocolo oficialmente. Vamos a comenzar. Para eso, hoy nos acompaña Carla Fernández, quien es pedagoga en educación diferencial, especialista en TEA y licenciada en educación, con trayectoria en diferentes países de Latinoamérica, brinda consultorías externas a diversas organizaciones a nivel nacional e internacional. Gestora de inclusión y actualmente se desempeña como Purpose Manager para Chile en Incluyeme.com. Para que puedan ustedes hacer algunas preguntas, vamos a dejar aquí un link donde nos pueden contactar de manera más directa y tener alguna conversación para analizar el caso a caso. Bueno, sin más preámbulos, dejo a Carla todo el escenario. Bienvenida, Carla. Gracias, Javi. Un gusto tener este espacio el día de hoy. Bienvenida, bienvenidos a todos. Sabemos que hay personas que ya nos conocen, empresas que ya nos conocen, empresas aliadas, empresas que nos están conociendo por primera vez. Así que siempre es grato tener un espacio en la agenda para analizar, reflexionar y repensar lo que estamos haciendo en cuanto a inclusión de personas con discapacidad, específicamente en Chile. Bien. Y aquí, desde Incluyeme siempre hablamos de esta mirada o este enfoque interseccional, ¿bien? Cuando hablamos de, si bien el foco o lo que nos convoca es la inclusión laboral de personas con discapacidad, hablar sobre la discapacidad, siempre tenemos que pensar que la mayoría de nuestras organizaciones, el pilar de DEI no es solo el pilar de discapacidad, sino que abarca otros pilares, ¿no? Puede ser edad, migración, cultura, etc. Bueno, la idea de este espacio es que también tengamos esa mirada más amplia. Si bien hacemos foco en discapacidad, hay una normativa en Chile bastante robusta en cuanto a inclusión de personas con discapacidad. Pensemos que nuestras áreas de diversidad e inclusión, nuestros equipos de recursos humanos, nuestros líderes o comités también tienen que tener esta mirada interseccional. Lo que hago para las personas con discapacidad
y cuando hablo de inclusión y hablo de diversidad, no es solo hablar de una comunidad, de un colectivo, sino que también cómo impacta en los otros colectivos. Las personas con discapacidad pueden ser parte de diversos colectivos, ¿bien? Desde esta mirada interseccional, los que nos conocen siempre saben que hacemos foco en esto, entonces la invitación también es a pensar todo lo que les queremos proponer en vista a esto, ¿no? A cómo también mis acciones y mi gestión en cuanto a inclusión tiene esta mirada interseccional, ¿no? Entonces, sé que las personas las empresas que nos acompañan, los referentes, los gestoras y las gestoras, los líderes de recursos humanos y quienes están comprometidos y motivados con esta temática, van más allá del cumplimiento, ¿bien? De la obligación. Quieren trascender a la normativa, quieren ir un paso más allá, ¿bien? Hablar de gestión, hablar de gestión de una cultura organizacional inclusiva es más allá del cumplimiento de una norma, más allá de la aplicación de un protocolo, ¿bien? Entonces quiero como compartirles como preguntas abiertas para que vamos desarrollando esta reflexión. ¿Qué significa realmente la temática de la inclusión de personas con discapacidad en mi empresa? Estamos todos comprometidos, todos arriba del barco en cuanto a este tema, o somos pocos, solo un comité, solo el líder de recursos humanos, solo un directivo que es aquel embajador que lleva esta propuesta o esta bajada de línea. Mi empresa, mi organización está en un nivel tan inicial en cuanto a gestión de inclusión que solo podemos dar cumplimiento, o sea, solo tenemos como KPIs o como objetivos principales el cumplimiento de la cuota, o estoy construyendo realmente una cultura donde cada persona con o sin discapacidad puede desplegar su máximo talento y aportar al negocio. ¿Bien? Entonces, esa es, con esa mirada, con esas reflexiones, los quiero llevar a entender que la inclusión no es una carga, no es una obligación, es una oportunidad. Bien, si bien hay un deber legal, entender que también es mejorar la inversión en el futuro de nuestra organización. Bien, entonces, aquí la pregunta. ¿Por qué la inclusión laboral de personas con discapacidad es hoy una prioridad estratégica y legal o normativa en Chile? Yo creo que hay dos aspectos a tener en cuenta, lo normativo, lo jurídico, lo legal y lo estratégico. Bien, partamos por lo obvio. En Chile ya la inclusión laboral de personas con discapacidad no es una opción, es una obligación, ¿bien? A diferencia de otros países en la región, donde hay normativas muy laxas o no hay normativa en cuanto a inclusión laboral, en Chile sí, ¿bien? Nosotros, si partimos de lo más macro, somos un Estado parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace muchos años ya. Eso significa que cada norma que tenemos responde a un compromiso internacional de derechos humanos. Bien, localmente esto lo bajamos en la ley 20.422, que habla de todo, nos da un marco referencial sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahí hay un artículo principalmente enfocado a lo que es empleo. Y después tenemos un despliegue de normas desde el 2017-18 en adelante vinculadas a el empleo. Bien, partimos con la ley 21.015 que estableció el tema del 1%, bien, y de algunas obligaciones también a tener en cuenta. Después se sumó la 21.275, creando esta figura del gestora de inclusión, bien, la obligación también de el diseño de programas de capacitación, reportar los avances que tenemos en cuanto a el ciclo laboral de las personas con discapacidad de nuestra organización a la Dirección del Trabajo. Bien,
Luego, ya el año pasado, tuvimos la 21.690, que subió la vara, ¿no? En cuanto a esto de el cumplimiento de la norma, endureció algunas sanciones, amplió algunas exigencias, bien, y supuestamente aumentó el nivel de fiscalización de parte del Estado. Entonces, estamos preparados para demostrar con evidencia que nuestra inclusión en nuestra empresa es real y no es algo solo formal. Bien. La idea es como que se lleven estas reflexiones también como tarea para trabajarlos sus equipos, para trabajarlos con sus líderes, con sus comités, para ir generando un cambio, ¿bien? Sabemos que no todos estamos en un mismo proceso o en un mismo nivel en cuanto, o madurez en cuanto a la gestión de inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestras organizaciones. Algunos estamos en un nivel, una etapa inicial, otros ya estamos avanzando en este camino, otros ya estamos muy consolidados, bien, y ya empezamos a ser referentes incluso en la industria para otras organizaciones. Hemos desarrollado buenas prácticas que nos ha permitido tener buenos resultados, ¿bien? Entonces, ¿cuáles han sido los desafíos que creo que todos en estas diferentes etapas de este camino hemos observado? Los reportes más oficiales, los últimos reportes indican que el cumplimiento de la normativa ha sido bastante irregular, ¿bien? La mayoría de las empresas ha optado por cumplir a través de las medidas alternativas. Y esto, a modo de reflexión, si bien hay un cumplimiento formal de la ley, no hay un cumplimiento del espíritu de la ley, que es la inclusión de personas al mercado laboral. Bien. La fiscalización, y aquí digo supuestamente porque no hay evidencia concreta, que si bien aumentó, pero no sabemos las repercusiones o el impacto real de esta fiscalización a través de la última ley, la 21.690. La idea es que exista mayor fiscalización. Y esta fiscalización va a exigir también evidencia, ¿no? Documentación, pruebas que permitan justificar y fundamentar nuestras acciones dentro de la gestión de inclusión. Entonces, si bien hay mayor fiscalización, no sabemos a veces los medios, los cómo, los plazos, los cuándo de esta fiscalización. Pero más allá de no saber si cuándo me van a fiscalizar, cómo me van a fiscalizar, o la metodología de que va a utilizar la Dirección del Trabajo, lo importante es tener evidencia empírica que estoy cumpliendo con la ley, ¿bien? Porque entiendo que si estamos acá es porque vamos más allá, ¿no? De lo que la ley me exige. Entonces yo diría que el mayor desafío es dar un cumplimiento real de la inclusión de personas con discapacidad al mercado laboral, más allá del cumplimiento formal, porque existen otras medidas alternativas que todos conocemos a las que podemos dar cumplimiento, pero la invitación es a la contratación, a mejorar los ciclos laborales de las personas con discapacidad dentro de nuestras organizaciones, a no solo mejorar los procesos de atracción y selección del talento diverso, sino que también de cómo retengo ese talento, ¿bien? Cómo genero una cultura organizacional donde mi organización se comprometa y esté motivada con la temática, que se posicione como una marca inclusiva, no solo de empleo, sino que también de cultura inclusiva, y que me permita tener bajos niveles de rotación, bien, no solo de las personas con discapacidad, sino de mi dotación en general, bien. Y dejando un poco de lado lo normativo, también hay una dimensión estratégica que creo que la inclusión se transforma en una ventaja competitiva, ¿bien? Vamos a pensar entonces en el negocio, creo que eso es importante.
La ENDISC habla de que hay un 30 o 35% de las personas con discapacidad actualmente están ocupadas laboralmente, mientras obviamente la tasa de ocupación general es mucho más alta. Entonces, estamos en condiciones como organizaciones de ignorar el potencial o los potenciales trabajadores que hay en Chile con discapacidad. Y aquí creo que se abre el juego a entender o tener esta mirada de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque acceder a talento diverso ya está demostrado que mejora nuestra marca como empresa inclusiva, fortalece la sostenibilidad, incluso condiciona el acceso a licitaciones, a contratos. Si soy proveedores de servicio, las grandes compañías, las grandes empresas ya están exigiéndome mejorarme, tener esta visión estratégica como negocio inclusivo, bien, me posiciona y me genera mayores ganancias. Entonces estamos hablando aquí de un negocio inteligente, bien, de un valor agregado de la inclusión, que no solo es la potenciar mi empresa como una marca empleadora, sino que también posicionarme dentro del negocio, dentro de la industria, como un proveedor de servicios inclusivos, como un aliado, como un generador de innovación y sostenibilidad. ¿Ya? Entonces, eh, aquí creo que es importante tener en cuenta o qué nos lleva a pensar esto un poco. ¿Cómo impacta en el negocio a nivel de innovación y de nuestra cultura organizacional hablar de inclusión, ¿no? Y ahí creo que es importante considerar eh, que la inclusión laboral de personas con discapacidad transforma la organización y la transforma desde adentro, ¿bien? Diversos estudios muestran que los equipos diversos generan mayores ingresos por innovación. Bien, hablamos de Accenture, McKinsey, han demostrado que las empresas que lideran estos espacios de inclusión en temáticas de discapacidad superan a sus pares en cuanto a rentabilidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque las personas con experiencias diversas, con trayectorias de vidas diversas, ven problemas desde ángulos diferentes, ¿bien? Y ahí estamos hablando de innovación, porque la accesibilidad, y hablo de accesibilidad en todo su ámbito, abre mercados nuevos, porque también cuando un trabajador ve que su empresa no solo da cumplimiento a la norma, sino que va más allá, da otros pasos, se compromete más, se siente parte, se siente orgulloso de ser parte de esa empresa. Entonces, la inclusión es un acelerador de la innovación. Bien, es un marcador diferenciador y mejora el clima laboral, mejora la comunicación, fortalece la retención, reduce la rotación y obviamente se va a traducir esto en menos costos y más productividad para nuestro negocio. ¿Bien? Entonces, eh, sé que muchos se deben estar preguntando. Bien, entendemos esto, me llevo todo este análisis para pensar, bien, todas estas preguntas que hemos generado, pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo lo llevo a la práctica, no? Entonces, en Incluyeme siempre decimos que la gestión se lleva a cabo a través de un camino, ¿no? Este camino de la inclusión, los que nos conocen ya saben que siempre trabajamos como este gráfico. No quiere decir que es el único camino, no es la única manera. Obviamente que cada empresa, de acuerdo a su contexto, a su realidad, a sus unidades de negocio, puede haber modificado esto, ¿no? Este es un recomendable general
que cuando nosotros trabajamos en el uno a uno con las empresas, adaptamos de acuerdo a las necesidades de cada uno, bien, pero la idea es que se lleven un pantallazo general de lo que sí o sí debemos tener en base a la normativa, bien, de lo que tenemos que comunicar enero 2026. Y para aquellos que se preguntan, bueno, esto que tiene que ver con el protocolo de ambiente laboral, si yo tengo todo esto trabajado o parte de esto trabajado, el cómo yo, cuando salga oficialmente el protocolo, que es lo último que la ley ha marcado, que la última modificación que la última ley, la 21.690, indica, independientemente del formato que va a llevar ese protocolo, si yo ya he hecho todo esto, tengo el insumo, tengo el material para hacer ese protocolo. ¿Bien? El protocolo es aquel como manual de procedimiento que me va a permitir a mí ejecutar todo el camino que he llevado en cuanto a inclusión. Bien, entonces, eh, cuando hablamos de diagnósticos, bien, el primer paso que nosotros siempre recomendamos, hablamos de diagnósticos iniciales y evolutivos, porque siempre, si bien hay que hacer un diagnóstico inicial, si estoy comenzando, si yo ya llevo un tiempo en este camino de la inclusión, tengo que siempre ir reevaluando mis procesos. Entonces, los diagnósticos tienen que ser de cultura, tienen que ser de los procesos de recursos humanos, tiene que ser un diagnóstico integral también. Eh, Conozco las percepciones, las creencias de las personas, de mis colaboradores en cuanto a inclusión laboral de personas con discapacidad. Hago un diagnóstico vinculado a esto. He hecho un diagnóstico vinculado, tal vez, como les decía anteriormente, eh, más allá de la temática de discapacidad, un diagnóstico donde abarco todos los pilares que desarrollo como compañía. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿De qué insumo me ha llevado a este diagnóstico? Me ha permitido establecer KPIs, me ha permitido generar un plan estratégico a corto, mediano o largo plazo. eh, Cuáles han sido mis buenas prácticas que he podido sostener en el tiempo y cuáles han sido esos puntos de mejora donde yo he tenido que hacer foco. ¿Bien? Es decir, los diagnósticos me permiten revisar mis procesos, revisar mis procedimientos, mis políticas, ¿bien? No solo en recursos humanos, que es vital, que la normativa hace foco en esto, ¿no? Habla insistentemente en los ajustes razonables, en los procesos de atracción y selección, pero también habla de el ciclo laboral de las personas con discapacidad en mi compañía. Mis procesos son accesibles, ejecuto los ajustes razonables desde la atracción, la selección, el onboarding, la capacitación, el desarrollo de carrera, el outplacement, todo ese proceso. Es accesible para las personas con discapacidad, desarrollo procesos y protocolos pensados para las personas con discapacidad, pensado en todos mis pilares de diversidad. Mis plataformas, los instrumentos, las herramientas que utilizo para llevar a cabo estos procesos son accesibles. Tengo el personal, los equipos capacitados para llevar a cabo cada una de estas acciones. Eso es vital. Me hago estas preguntas para saber si lo hago o no lo hago, y si lo estoy haciendo, hay oportunidades, áreas de mejora, o si no lo estoy haciendo, lo tengo que ir ejecutando. ¿Bien? Eso es clave. Ese es el punto de partida que me va a permitir tener el escenario, el mapeo de mis necesidades concretas, actuales, y desde ahí el punto de partida para arrancar. ¿Bien? Después hablamos en base a esta información. Puedo desarrollar todo un plan estratégico, bien, para ejecutar lo que mencionaba anteriormente. Sabemos que
Más allá de ser gestores, la mayoría cumple otras funciones, por ejemplo. Bien, están a cargo de o lideran otras áreas, tienen otras funciones dentro de la organización y a veces esto puede llevar tiempo o tal vez haciendo también un insight de realmente si estoy capacitado yo para poder llevar a cabo todos estos procesos eh, o tengo la suficiente formación y capacitación. Nos encontramos con la duda de si lo puedo llevar a cabo o no, tengo el tiempo o no, tengo los recursos o no. Si veo que me sobrepasa la situación o realmente quiero mejorar o ir un paso más allá, asesorarnos es fundamental. Bien, no podemos hacer todo solos. Siempre es importante, y esto se vincula con el punto 5, pero una planificación estratégica va a llevar todo esto, ¿no? Tiempo, trabajo, recursos. Y si no lo puedo hacer solo, busco el asesoramiento de expertos, ¿bien? Eh, Genero redes de empresas, busco eh, a quienes ya lo han hecho, bien, mesas de trabajo. Es importante también asesorarnos y hacernos acompañar por quienes o son expertos o han tenido ya la experiencia previa y que me permitan optimizar tiempos, recursos, ¿bien? Entonces, eso creo que es también importante tenerlo eh, en cuenta. Y aquí también cuando hablamos de ajustes razonables, aquí es fundamental pensar en... bueno, pero no me quiero saltar un punto importante en la planificación estratégica, que es buscar internamente aquellos referentes eh, que puedan aportar, bien, desde su experiencia, desde tal vez de su expertise, para llevar a cabo esta planificación bien. Creo que a veces, si bien es importante y fundamental el asesoramiento externo, a veces dentro de nuestra organización tenemos líderes, tenemos referentes o incluso colaboradores que pueden ser parte de este equipo que planifica, parte de los comités, parte de fundamental como embajadores para la ejecución de la planificación. Eso es fundamental también tenerlo en cuenta, ¿bien? Y aquí ya en el punto 3, que son los ajustes razonables, los invito a pensar o identificar 10 medidas de bajo costo y alto impacto. Por ejemplo, sabemos que los ajustes razonables se vinculan directamente a la persona, ¿bien? Pero puedo yo anticipar o hacer un paso previo. Mi empresa, si una persona me indica que necesita flexibilidad en la jornada laboral, como un ajuste, ¿mi empresa está en condiciones de hacerlo? Identifico esas medidas de bajo costo. Eh, Hay personas que van a necesitar pequeñas adaptaciones ergonómicas para poder asistir presencialmente a su jornada laboral. ¿Mi empresa está en condiciones de hacerlo o no? Ya lo tengo identificado, ya hice un diagnóstico inicial de accesibilidad que me permite identificar estas medidas de bajo costo. Bien. Y cuando hablo de bajo costo, pero alto impacto, porque en realidad la mayoría de las empresas tienen estos temores de no incluyo a personas con este tipo de discapacidad porque, y ahí se despliega una lista de porqués. Pero la pregunta es, ¿realmente he hecho un diagnóstico de accesibilidad que me permite entender cuáles son las necesidades y que tal vez esas pequeñas adaptaciones o ajustes no tienen un costo alto, pero sí me van a permitir incluir a esa persona? Bien. Eh, y ahí creo que es clave también entender que los ajustes se adecuan a cada situación particular de la persona, pero que también yo tengo que tener una visión general de lo que puedo o no puedo como compañía, ¿bien? Y lo que no puedo, ver si realmente no puedo como algo definitivo o algo que puedo adaptar y mejorar, ¿bien? También es importante
tenerlo en cuenta, porque los protocolos, por ejemplo, el protocolo que vamos a tener que implementar cuando oficialmente lo lancen, va a tener que considerar dentro de lo que nosotros vamos a tener que señalar en ese protocolo, es los ajustes razonables que yo he realizado o desarrollado. Bien, eh, cuáles son mis procesos inclusivos dentro del ciclo laboral. Entonces es importante tenerlo claro. Bien. Y la capacitación continua creo que es fundamental. Bien. Porque es el punto de partida como el motor que mejora el clima laboral, porque el desconocimiento, al no saber, genera prejuicios, genera miedos, mitos, que a través de un buen plan diseñado en cuanto a las necesidades reales de la organización, me va a permitir mejorar mi cultura organizacional. Bien, va a eliminar esos sesgos, va a eliminar las barreras actitudinales o comunicacionales, bien, que impiden que se desarrollen procesos inclusivos dentro de la organización. Bien, sabemos que la ley por obligación nos indica tener un plan de capacitación. Bien, la invitación es que si bien tenemos que hacer capacitaciones porque hay una normativa que lo obliga, que esas capacitaciones realmente tengan sentido al momento a la etapa de inclusión en la que está la empresa. Bien, si estamos en un nivel inicial, bueno, hablemos a niveles de conceptuales, pensemos cuáles son los conceptos claves que hay que tener y claros que tenemos que tener como organización, bien, cuáles son los mitos que tengo que derribar, cuáles son las percepciones que tenemos que ir perfeccionando y capacitando, bien. Para esto es clave el liderazgo inclusivo, es fundamental, bien. A nivel directivo, a nivel de alto cargo, ellos son el espíritu o el corazón que mueve, el motor que mueve todo. Entonces, hay que tener foco en estos cargos, pero también entrenar y capacitar a los mandos medios, ¿bien? Que no son los que ejecutan esta planificación estratégica. Bien, los que lideran los equipos de gestión, equipos diversos. Entonces, ellos van a ser quienes realmente los mandos medios van a llevar a cabo, en concreto van a ejecutar esta planificación. Bien, entonces es fundamental la formación de liderazgo inclusivo. Y cuando hablamos de vinculación en el ecosistema, es lo que yo les digo, generar red de empresas inclusivas, ser parte de estas redes, de proveedores inclusivos también, bien, eso marca la diferencia. Si necesito proveedores, bueno, proveedores con esta visión también, bien, o si soy proveedor, demostrar, posicionarme como un proveedor inclusivo, eso también abre puertas y mejora el negocio, bien. Y a nivel local, colaboraciones con la UMIL, con fundaciones, con organizaciones vinculadas a las personas con discapacidad. Si tengo dentro de mi organización voluntariado corporativo, bueno, vincularlo con esa temática, ¿bien? Entender que no estamos solos en el camino, que hay todo un ecosistema vinculado a la temática de la discapacidad o de los pilares que lleva la empresa y que es fundamental asociarnos, bien, vincularnos con las organizaciones, con las consultoras que son expertas en la temática, bien. Y eso también nos va dando un posicionamiento dentro de la sociedad, nos va marcando, vamos marcando pauta en cuanto a que somos una marca empleadora inclusiva, somos una marca inclusiva, los clientes nos van a empezar a elegir porque van entendiendo que nosotros estamos comprometidos con la inclusión, ¿bien? Más allá de la norma.
y medir y evidenciar y comunicar. Bien, hay que registrar siempre todo, sistematizar todo lo que hacemos. Todos los procesos de recursos humanos, las contrataciones, si bien hay un informe que nosotros hacemos a la Dirección del Trabajo vinculado con toda la temática, donde establecemos las políticas, donde informamos nuestro plan de comunicación, de capacitación, perdón, bien, donde informamos a nuestros gestores, la contratación de nuestros gestores, etcétera. Todo eso tiene que tener evidencia, bien, donde registramos nuestras capacitaciones, los ajustes que realizamos. Vamos a reportar en algún momento, tal vez fiscalizándonos o no, pero vamos a tener que, incluso internamente, sostener nuestras decisiones, fundamentar nuestras decisiones y además de eso nos va a permitir aprender de nuestros avances, ¿bien? Entender, este KPI de este año, me sirvió o no me sirvió, lo logré o no lo logré, estoy midiendo realmente lo que necesito medir, ¿bien? Y después de eso, esos resultados, ¿cómo los comunico interna y externamente? Bien, la comunicación interna es fundamental. Está demostradísimo que dentro de nuestras organizaciones más del 70 o 75% de nuestra dotación conoce o conoce directa o indirectamente a alguien con discapacidad. Bien, si yo comunico lo que hago, también estoy generando un compromiso y una motivación de los colaboradores con la temática. Bien, hablamos también de esto de los embajadores de la inclusión. Esta red, generemos una red interna de colaboradores que difundan la cultura inclusiva, que lideren el cambio, que sean agentes de cambio interno, ¿bien? Para que haya un mayor impacto de nuestras acciones internamente. Y siempre se dice, ¿no? Lo que no se mide no se gestiona. En realidad es así, ¿bien? Entonces, la idea de, quiero que se lleven como este mensaje, ¿no? La inclusión de personas con discapacidad, si bien es una obligación, es una ventaja competitiva. ¿Bien? Es una decisión de liderazgo. No es solo cubrir un número, una cuota, que sabemos que ya la ley nos dice que si llegamos a un 80% de empresas que cumplen con el 1%, va a aumentar al 2%. La idea es que abramos puertas al talento diverso, ¿bien? Construir confianza en nuestros equipos, transformar desde la diversidad, también es innovación, potencia nuestra sostenibilidad de negocio. Y es algo que está sucediendo, ¿bien? No es que algo que tengo que pensar a largo plazo, no, lo tengo que llevar a cabo hoy. Es una elección media obligada, pero también es una elección de cómo voy a ir a llevar a cabo este proceso, ¿bien? Y creo que es fundamental también entender dos cosas, que no debo realizar mi trabajo, o esta es la invitación que nosotros hacemos, ¿no? No solo es cumplir por cumplir, porque algo me lo obliga, sino porque quiero transformar la realidad, ¿bien? No por una obligación, sino por una convicción real, una inclusión bien gestionada, hace crecer a la organización, fortalece el trabajo de las personas, transforma al final la sociedad, ¿bien? Y la idea es justamente llevarlos a esa reflexión. Mis procesos, lo que estoy haciendo hoy, ¿me va a llevar a esa transformación? ¿Voy hacia ese camino? Bien, les mencionábamos que este es un ciclo de webinars. La idea es que en la segunda parte ya hablemos de lo que nos va a exigir el protocolo de ambientes laborales, ¿bien? Que es una parte micro de todo lo que he mencionado el día de hoy. Entonces la invitación es
si me quedó alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, los invitamos ahí a escanear el código, pero también a llevarse esta reflexión final de lo estoy haciendo por convicción, estamos generando una transformación interna, una cultura organizacional, hay cambios en lo que estoy haciendo, eso. Así que Carla, nada. hay una pregunta que llegó por el link y que tiene se relaciona mucho con lo que estás mencionando ahora último, que tiene que ver con las gestiones que tengo que hacer hoy y, y qué es lo que alcanzo a hacer antes de diciembre o de enero, en el caso de la declaración electrónica ante la ADT, o sea, de todo lo que hoy me llevo, de lo que tengo que trabajar, ¿alcanzo a hacer algo? Sí, sí, nada, aquí la idea es como llevarnos más esperanzas que incertidumbres. Mira, de lo que mencionaba anteriormente, de estas recomendaciones generales, la idea es no hacer por hacer, ¿bien? Lo que vamos a hacer, hacerlo bien. Pero hay muchas acciones que todavía estamos en el último Q del año, pero podemos llevar a cabo alguna capacitación inicial, revisar mis procesos, partir desde cero. Si bien tengo una política de inclusión, revisemos la política, ¿bien? Se ajusta a la realidad y a las necesidades de la inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile hoy, bien, se ajusta realmente a lo que la empresa necesita. Tal vez diagnósticos muy elaborados por el tiempo, puede que sí, puede que no. Cada uno, esto también se ajusta a la realidad y al contexto de cada empresa, Sí. pero hay diversas acciones concretas que se pueden hacer durante este último Q del año que te van a permitir no solo dar cumplimiento a la norma, sino que también que te van a dar el puntapié inicial para lo que pueda ser tu plan de acción 2026. Claro, perfecto. Bueno, Carla, muchas gracias. Agradecemos a todos también, a todos y todas, por sumarse a este espacio. Les recordamos, tal como mencionaba Carlita, que pronto vamos a tener la segunda parte de este ciclo de webinars en cuanto se publique oficialmente el protocolo de ambientes laborales. Además, sabemos que cada uno de ustedes tiene sus propios desafíos y objetivos. De hecho, hay varias personas con las que ya hemos tenido algunas conversaciones y están acá. Así que la idea es que ahora puedan escanear el QR que aparece acá en la pantalla para si necesitan alguna reunión, si necesitan conversar algo, tienen alguna duda, si los podemos asesorar, podemos ahí evaluar la situación de cada uno y ver cómo podemos apoyarlos. Bueno, y sobre todo ahora también que de cara a diciembre se nos viene el Día de la Discapacidad o también para quienes desean planear ya su trabajo para el próximo año y lo que se viene de cara al 2026. Le agradezco una vez más por participar. Gracias también, Carlita, por toda tu información y que tengan un muy buen día. Nos vemos.